Hace siglos, un misterioso personaje vestido con ropas multicolores condujo a 130 niños hacia lo desconocido, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente en Hamelin? ¿Se trató de una tragedia histórica o de algo mucho más oscuro? Quédate hasta el final para descubrir la perturbadora verdad detrás de esta siniestra leyenda. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más historias tan escalofriantes como esta. En la mente colectiva, Disney es sinónimo de cuentos de hadas mágicos y finales felices. Clásicos como La Bella Durmiente, Blancanieves y La Sirenita marcaron generaciones convirtiéndose en pilares de la cultura popular. Sin embargo, lo que pocos imaginan es que sus orígenes son mucho más oscuros y perturbadores. Lejos de ser simples relatos de fantasía, nacieron como advertencias sombrías para los más jóvenes, cargadas de simbolismo inquietante y finales que podrían helar la sangre. Dentro de esta tradición macabra, hay una historia que sobresale no solo por su naturaleza siniestra, sino porque podría estar inspirada en un hecho real que sigue desconcertando a los investigadores. Hablamos de la aterradora leyenda del flautista de Hamelin, un relato que podría encubrir una tragedia histórica ocurrida en un pequeño pueblo alemán, donde más de 130 niños desaparecieron sin dejar rastro. La mayoría conoce, al menos de manera superficial, la historia del flautista de Hamelin, pero para aquellos que no están familiarizados, aquí va un breve resumen. Todo comienza en el año 1284, cuando el pueblo de Hamelin en Alemania es devastado por una plaga de ratas tan intensa que amenaza con destruir su economía y la vida misma de sus habitantes. Justo cuando la desesperación alcanza su punto máximo, un extraño hombre vestido con ropas multicolores llega al pueblo y promete deshacerse de los roedores a cambio de una recompensa considerable. Desesperados, los habitantes aceptan el trato. El hombre saca una flauta de aspecto antiguo y comienza a tocar una melodía hipnótica. Fascinadas por el sonido, las ratas emergen de cada rincón y lo siguen en procesión hacia el río Weser, donde encuentran una muerte segura al ahogarse. Sin embargo, cuando el flautista regresa para reclamar su pago, los habitantes lo reciben con burlas y palabras vacías, negándose a cumplir con lo prometido. Furioso por la traición, el misterioso músico toma nuevamente su flauta y toca una melodía aún más inquietante. Esta vez no son los roedores quienes caen bajo su hechizo, sino los niños del pueblo. Uno a uno, los pequeños abandonan sus casas y siguen al flautista fuera de la ciudad. Las versiones más antiguas dicen que fueron llevados a una montaña y desaparecieron para siempre, aunque en algunos relatos, unos pocos niños regresan para contar la terrible experiencia. La moraleja parece clara. La avaricia y la deshonestidad traen consecuencias devastadoras. Pero, ¿qué inspiró realmente esta historia? La primera referencia escrita data del año 1300, cuando una vidriera de la iglesia de Hamelin mostraba una escena que parecía inmortalizar la desaparición de los niños. Los historiadores aún debaten si el cuento es una metáfora o si encubre un hecho trágico real. Sea como sea, la leyenda del flautista de Hamelin sigue siendo un recordatorio inquietante de que a veces la realidad puede ser mucho más aterradora que la ficción. En registros antiguos del siglo X, se menciona una enigmática vidriera que mostraba a un hombre vestido con ropajes llamativos, conduciendo a un grupo de niños por un camino, junto a una inquietante inscripción que decía: en el año 1284, el día de San Juan y San Pablo, 130 niños nacidos en Hamelin fueron llevados por un flautista, vestido con muchos colores, hasta el Calvario, cerca de Copen. Aunque esta misteriosa vidriera ya no existe, su presencia quedó inmortalizada en crónicas medievales como la del monje Heinrich von Herford, escrita en 1370. Von Herford describió al flautista como una figura mágica que utilizó su hechizante música para encantar a los niños del pueblo y hacerlos desaparecer sin dejar rastro.
Curiosamente, una de estas primeras versiones menciona una plaga de ratas, un detalle que solo se añadió mucho tiempo después. Algunos historiadores creen que este elemento fue una incorporación posterior, probablemente inspirada por las recurrentes plagas que asolaban Europa durante aquellos siglos. Si te está gustando este video, recuerda apoyar con un like. La leyenda comenzó a adquirir notoriedad en el siglo XIX, cuando los célebres hermanos Grimm, conocidos por sus recopilaciones de cuentos de hadas, incluyeron esta historia en sus publicaciones. A partir de ahí, la figura del flautista de Hamelin se consolidó como un personaje misterioso y temible. En 1842, el poeta británico Robert Browning publicó su célebre poema The Pied Piper of Hamelin, que contribuyó a popularizar aún más la leyenda en el mundo angloparlante. Browning desarrolló una versión poética más elaborada, donde profundizó en la relación entre el flautista y los habitantes del pueblo, retratándolo como un ser místico y vengativo, que toma represalias cuando se le niega su recompensa. Pero, ¿existió realmente un flautista que raptó a más de un centenar de niños en Hamelin? A lo largo de los años, han surgido innumerables teorías para explicar esta escalofriante historia. Algunos historiadores sugieren que el flautista podría haber sido un reclutador que llevó a jóvenes de Hamelin a colonizar tierras en Europa del Este, especialmente en la región del Báltico, que en aquella época era poco poblada y requería urgentemente colonos. En 1284, Europa atravesaba una época de cambios sociales y migraciones masivas. Hamelin, una pequeña ciudad en la región de Baja Sajonia, en Alemania, también habría sentido estas presiones. La desaparición de los niños podría ser una oscura metáfora histórica de los difíciles procesos de colonización y desplazamiento que afectaban a muchas comunidades durante esa época turbulenta. De esta forma, la leyenda del flautista de Hamelin sigue siendo un inquietante rompecabezas en el que la realidad y la ficción se entrelazan de manera inquietante y casi mágica. Otra teoría inquietante sugiere que el flautista de Hamelin podría representar a una figura religiosa o militar que lideró una especie de cruzada infantil durante la Edad Media. En aquella época, las cruzadas y peregrinaciones eran eventos comunes, y no sería descabellado pensar que grupos de jóvenes fueran convencidos para marchar hacia tierras lejanas, con la promesa de una vida mejor o movidos por un fervor espiritual. Algunos estudiosos han relacionado esta idea con la legendaria Cruzada de los Niños, aunque no existen pruebas concretas que vinculen ambos sucesos de manera definitiva. Sin embargo, las explicaciones no terminan ahí. Algunos historiadores consideran que el relato podría ser una representación simbólica de una epidemia devastadora. Europa fue golpeada durante siglos por brotes mortales de peste y enfermedades inexplicables que diezmaban comunidades enteras. Una teoría particularmente macabra sugiere que el evento podría ser una metáfora de la danza de San Vito, o coreomanía, un extraño trastorno documentado entre los siglos X y XIV, en el que las personas bailaban compulsivamente hasta colapsar o morir. Imagina un pueblo pequeño y aislado, siendo testigo de sus habitantes cayendo presas de una locura incontrolable, bailando hasta desfallecer como si estuvieran bajo un hechizo musical. Para los supervivientes, esa experiencia habría sido tan incomprensible y aterradora que la figura de un flautista misterioso capaz de controlar a sus víctimas mediante una melodía sería una explicación más soportable para la mente humana. Ya sea que veamos al flautista como un reclutador siniestro, como una personificación de la muerte en forma de epidemia, o como un ser sobrenatural venido a cobrar una deuda olvidada, el resultado es el mismo. La desaparición de esos niños representa una pérdida imposible de remediar, un vacío que la historia jamás ha logrado llenar. ¿Fue un suceso real enterrado en el tiempo, o simplemente una advertencia disfrazada de leyenda?
La historia del flautista de Hamelin sigue siendo uno de los cuentos más oscuros jamás narrados. No se trata de simples personajes ficticios creados para entretener a niños curiosos, sino de un misterio ancestral que se niega a morir. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que el flautista existió realmente? ¿O es solo una advertencia que se transformó en una historia escalofriante con el paso del tiempo? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para encontrar más contenido como este. Y nos vemos en la próxima ocasión.